Hoy es jueves 20 de marzo de 2025. Estamos en la emisión número 729 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, programa bandera de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En este episodio abordaremos unos hechos ocurridos hace menos de 2 semanas en la zona rural del municipio de Belén de los Andaquíes, en el piedemonte andino sobre el piedemonte amazónico, en el departamento del Caquetá. Este delincuente llevaba un largo periodo cometiendo delitos, era uno de los firmantes del pacto Farsantos, que luego continuó dedicado al negocio del narcotráfico, dependiendo directamente del terrorista Iván Márquez, el mismo que arrodilló en Cuba a los delegados de Santos y luego terminó en Venezuela con la narcodictadura venezolana de Maduro, dirigiendo todo el negocio del narcotráfico desde Colombia hacia Venezuela en contacto con el cartel de los soles. Entremos en materia. Entonces, ¿cuál es la importancia geoestratégica y geopolítica del municipio de Belén de los Santaquíes al occidente del cautivante departamento del Caquetá? Exactamente, cautivante departamento del Caquetá, es un departamento de una belleza natural esplendorosa, rico en aguas y bosques, como vemos aquí en la foto del lado derecho, que está ubicado en el centro sur del territorio colombiano, que tiene salida hacia el Brasil, Perú, Ecuador y el Océano Pacífico, usando la cordillera en este caso, y que su municipio de Belén de los Andaquíes, que parece como un paraíso terrenal, está ubicado al occidente del departamento sobre la cordillera. Y este municipio pues tiene la característica que está siguiendo el eje imaginario de la cordillera oriental hacia el sur oriente con dirección a la selva, muy surtido por muchos cursos de agua y con una producción agropecuaria que es realmente impresionante. Desafortunadamente, desde los principios del terrorismo en Colombia, el Partido Comunista lo consideró como uno de sus territorios súper estratégicos para desarrollar el proceso revolucionario armado, ya que es muy cerca del departamento del Putumayo, realmente no es sino cruzar hacia el sur unos cuantos kilómetros y está en el departamento del Putumayo y puede seguir el eje del río Caquetá, que es tan importante para los dos departamentos y para la selva amazónica en dirección sur-oriente. Y si ya vamos a ver la belleza natural, es sencillamente esplendoroso este municipio. Aquí vemos el río Pescado, que es el río que cruza por el municipio de Belén de los Andaquíes, que tiene una gran capacidad de producir aguas para irrigar la región y aumentar la productividad agropecuaria, donde los campesinos han despojado monte y han preparado sus feudos agropecuarios. Tiene una gran cantidad de cascadas donde el agua, como vemos aquí, hasta de diferentes colores, lo cual le da una connotación muy especial, con una fauna y una flora que es exclusiva de esa mixtura que forma los Andes colombianos con la selva amazónica. Y vemos que hacia el fondo el departamento está ubicado en una especie de valle rodeado de las estribaciones bajas de la cordillera oriental sobre el Amazonas, pero que al proyectarse hacia el occidente va subiendo en cordillera alta.
Y en cuanto a su producción agrícola y el avistamiento de aves es espectacular. Aquí solamente colocamos una de las pocas, de las muchas aves que hay en la región, pero es un municipio que podría explotar su riqueza ecoturística con el solo avistamiento de aves, porque realmente son esplendorosas. Y eso se debe a la combinación que hay de cordillera con selva amazónica. En cuanto a la producción agropecuaria, tiene una cantidad de productos que son únicos en el mundo y que poco a poco los han venido explotando. Este municipio de Belén de los Andaquíes se está convirtiendo en un, en un puntal, en un pionero de unos productos agrícolas que pueden tener mucha salida en el comercio si se manejan agroindustrialmente y si los bandidos de las FARC dejan de sembrar coca y de causar terror, y si los campesinos se convencen que sí se puede producir sin sembrar coca porque la tierra es pródiga en recursos. Y uno de ellos es un producto que llama el copobazú, que es muy poco conocido en las mesas y comedores de las personas del interior del país, pero que según los estudios científicos que se le han hecho, produce o es rico en fósforo, pectina y vitamina C, que en el Brasil tiene un altísimo pedido y ya lo están exportando, están iniciando a exportarlo, todavía muy primario, pero es un renglón que podría ser una redención y una bendición para este departamento si la gente deja de producir coca y hacer bandidaje y se dedican a cultivar esta fruta. Y ya en Colombia lo están utilizando en algunas de las heladerías industriales, pero falta explotarlo mejor. También ha venido creciendo la producción de cacao con un sistema interesante que están desarrollando allá en la Amazonía, que es la protección del medio ambiente, y ya hay grupos de campesinos dedicados a eso. El gran problema es que ahí están los bandidos de las FARC. Y vemos que también hay una cantidad de frutos, una uva que llaman la caimarona, que es más conocida y más consumida en Brasil, pero que está tomando fuerza también en los mercados y ojalá que la puedan exportar porque sería otra bendición para ese departamento. Como vemos, el plátano también tiene unas connotaciones diferentes al plátano que conocemos comúnmente y es de muy buena explotación. Los zapotes que vemos ahí son impresionantes, zapotes de 1 libra, de 2 libras, que son superiores en calidad y tamaño a los que se cultivan en otras partes del país. Como vemos, es realmente un paraíso terrenal el municipio de Belén de los Andaquíes, pero tiene su pero, que desde que inició el terrorismo en Colombia, el terrorismo comunista, por ahí han pasado las FARC, el EPL, ahora las supuestas disidencias, los narcos y toda esta potencialidad ocultada con el cuento de que lo único que pueden hacer los campesinos del Caquetá es sembrar coca cuando vemos que la tierra es pródiga en productos exóticos que podrían ser exportados a muchas partes del mundo. Esa es la importancia geopolítica y geoestratégica del municipio de Belén de los Andaquíes. ¿Cómo se experimenta por parte de los pobladores civiles del departamento del Caquetá la violenta pugna armada entre los narcotraficantes de la FARC, dirigidos por Iván Márquez e Iván Mordisco, respectivamente? Es un contraste increíble. El departamento del Caquetá es bendecido en riqueza acuífera, riqueza de ecosistema amazónico y ecosistema andino por la naturaleza, pero ha sido afectado por larga data por la violencia comunista y el narcotráfico. Por su ubicación geoestratégica y las características tanto topográficas como hidrográficas y de selva tropical, los terroristas de las distintas vertientes lo han utilizado
para asentar sus proyectos dañinos para el país, la región y el mundo, porque el Amazonas es patrimonio del mundo. Entonces, allí las FARC construyeron su retaguardia estratégica durante casi 50 años y desde las selvas del Caquetá proyectaron el terrorismo hacia los departamentos circundantes, es decir, hacia el suroriente de todo el país, hacia el sur del país, hacia el occidente y hacia el centro norte del país, siguiendo el eje de la cordillera y siguiendo el eje de los ríos. Es que la naturaleza es muy pródiga en accidentes naturales en este departamento y le ha facilitado a los bandidos hacerle daño a Colombia. La última conferencia del grupo narcoterrorista de las FARC en su primera fase, antes de inventarse las supuestas disidencias, se realizó precisamente en el Caquetá. Y ahí fue donde se materializaron las divisiones de la supuesta, perdón, segunda Marquetalia y las cuadrillas de Iván Mordisco que delinquían precisamente en el Caquetá y el Guaviare. Una vez producida esa división, se dedicaron de lleno al narcotráfico, multiplicaron la presencia de los carteles de la droga, las narcodictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba vieron la posibilidad de incrementar sus negocios oscuros con la complicidad de comunistas de todo el continente y con los narcos de México, Brasil, Ecuador, Perú. Entonces el negocio de la coca floreció y en la medida que floreció, como los cabecillas de las FARC dirigidos por Iván Márquez estaban en un proyecto de seguir delinquiendo en contubernio con los que se supuestamente desmovilizaron, tuvieron la dificultad que Iván Mordisco y Gentil Duarte les dijeron que ellos no solamente se abrían de ese concepto, sino que querían controlar todo el negocio de la coca y ahí fue Troya, porque entonces se dividieron en dos, Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central. Después de eso, entonces aparecieron las disidencias de la Segunda Marquetalia y las disidencias del Estado Mayor Central y ahora ya son cuatro grupos de bandidos de las FARC que poco a poco han ido recogiendo a todos los que supuestamente se desmovilizaron y continúan en una vendetta de narcos que ha afectado muchísimo al departamento del Caquetá y al departamento del Putumayo, eh, con la circunstancia agravante que con el cuento de las negociaciones de paz, entonces han obstaculizado la acción de las fuerzas militares, porque es que hay unas de esas disidencias que sí negocian y hay disidencias de las disidencias que no negocian. Y entonces cada vez que las tropas actúan, viene el problema que era que estos sí estaban negociando, que estos no. Es un enredo de la Madonna. Y hoy, desafortunadamente, el Caquetá, que se creía que iba a entrar en proceso de paz definitivo, y lo decía Santos, y lo decía de la calle, y lo decía el general Mora, se le llenaba la boca diciendo que era el acuerdo mejor logrado. Lo que hemos visto es una locura total en la cual se complica muchísimo tanto el accionar de las tropas como el accionar de las autoridades locales, porque el terrorismo comunista está vivo y latente en ese departamento con esos dos grupos, la Segunda Marquetalia y el autodenominado Estado Mayor Central, que tienen a su vez sus respectivas disidencias y entre todos cuando se encuentran se baten a plomo, poniendo a la población civil siempre en un ángulo bastante difícil. ¿Cuál fue la exitosa antesala de la muerte en combate del narcoterrorista Joan Pérez alias El Indio, cabecilla financiero de la segunda Marquetalia de la FARC en zona rural del municipio de Belén de los Santaquíes en el Caquetá? Antes de que se firmara el pacto Far-Santos, todas las cuadrillas del Caquetá eran muy violentas, todas, sin excepción, la 14, la 15, la 32, etcétera. Pero la más criminal de todas era la Teófilo Forero. Y esta cuadrilla tenía un grupo
de terroristas altamente entrenados por mercenarios extranjeros. Todos eran comandos terrestres, todos tenían capacidad de cometer acciones de altísima filigrana terrorista, y el que los encabezaba era este delincuente que vemos aquí, alias el Paisa. Uno de los miembros de esta cuadrilla con mayor prontuario era este delincuente que vemos aquí, en la parte de atrás, que le decían Muelas. Era prácticamente la mano derecha del tal Paisa, o sea, era uno de los 5 cabecillas principales de la cuadrilla Teófilo Forero. Y cuando se produjo la firma del Pacto Farsantos, recordemos que este tal Paisa se fue para Venezuela con Iván Márquez y con Santrich a establecer el control total del narcotráfico, pero en peleas con Iván Mordisco resultó eliminado en territorio venezolano por los mismos bandidos de las FARC. Y el tal Muelas se quedó con la mayoría de los bandidos que eran de la Teófilo Forero, altísimamente experimentados en terrorismo, se quedó en el Caquetá. Y allí, muy pronto, apareció como la supuesta disidencia llamada Segunda Marquetalia en el Caquetá. Pero si uno ata cabos, pues es muy sencillo de entender que si el jefe, el tal Paisa, se fue para Venezuela a formar la Segunda Marquetalia, y este tal Muela se queda en el Caquetá y aparece como jefe de la Segunda Marquetalia del Caquetá, pues simplemente era un acuerdo que tenían Iván Márquez y Timochenko y todos los bandidos para crear una supuesta disidencia dedicada al narcotráfico en un corredor desde Venezuela hasta el sur del país, pasando por el Caquetá, y que ahora el tal Muelas era el que iba a coordinar a nivel local en el Caquetá, y el tal Paisa era el coordinador desde el exterior. Eso lo deduce cualquiera que tenga 5 dedos de frente. Pues murió el Paisa y este bandido Muela siguió delinquiendo y tenía un prontuario igual de grande al del cura Pérez, o el de Tiro Fijo, o el del Mono Boboy, Timochenko, o el de Petro, cualquier delincuente de estos que le ha hecho daño al país. Y cayó en una operación que las fuerzas militares estaban haciendo contra un grupo que se ha dedicado a extorsionar a todos los comerciantes y ganaderos y transportadores del Caquetá, a los que les exigían hasta ciertos puntos llevar las cuotas mensualmente. Y en una operación de inteligencia fue capturado este bandido, y con ese prontuario que tiene está en este momento en proceso penal para la condena. El gran riesgo que hay es que Petro lo nombre de ministro de Finanzas, ya que ya lleva 4 ministros y no ha tenido quien le dé pie con bola en el Ministerio de Hacienda, y este delincuente tiene bastante experiencia en acopiar dinero, entonces de pronto Petro lo nombra de ministro de Hacienda. Mi coronel, ¿cómo reportaron los medios de comunicación los datos generales acerca de la muerte en combate del narcoterrorista Johan Pérez, alias El Indio, cabecilla financiero de la Segunda Marquetalia de las FARC, en zona rural del municipio de Belén de los Andaquíes, en el departamento del Caquetá? Pero ahí vemos que el tal Indio, tal Muelas, venían desde hace rato en la lista de los terroristas más buscados por las autoridades colombianas. Que cayó en combate el tal, perdón, que fue capturado el tal Muelas, entonces quedaba el tal Indio. Y el tal Indio heredó toda la actividad financiera que realizaba el tal Muelas, y siguió en la misma y peor, muy bien armados, muy bien dotados con equipos de comunicaciones, con una facilidad de disciplinar actividades de propaganda, de reclutar jóvenes y de amedrentar la población.
Entonces, desde el occidente, en Belén de los Andaquíes, hacia Florencia, y hacia el oriente, el resto del departamento, y hacia el sur, en el Putumayo, no se movía una hoja si no tenía el visto bueno de los muchachos, como le dicen allá los bandidos. Eh, Se convirtió en un objetivo para la 12ª Brigada este bandido porque tenía varias órdenes de captura por parte de la Fiscalía, muchas denuncias por secuestros y extorsiones en el Gaula, pero era bastante liso. Sin embargo, tanto el cántaro al agua hasta que al fin se revienta. Y en una operación muy bien lograda por el Gaula, se hizo la infiltración a la zona donde estaba este bandido, que andaba permanentemente con otros dos que le decían Pingüino y Dubier, también antiguos miembros de la cuadrilla Teófilo Forero. En síntesis, la cuadrilla Teófilo Forero permaneció casi completa en el Caquetá delinquiendo. La diferencia es que ya no tenían a su cerebro ahí al lado, que era el paisa, y había quedado en manos del tal Muelas y del tal Dubier, y porque el otro cerebro, que era el terrorista argentino Facundo Molares, alias Camilo, primero estuvo preso en Bolivia y después fue asesinado por otros terroristas argentinos allá en Buenos Aires, y entonces quedó esa cuadrilla sin los principales cabecillas, pero sí con los miembros que han sido entrenados en acciones terroristas de alto nivel. Y como vemos por la calidad de las armas, unos fusiles muy especiales que les decomisaron, son bandidos que tienen un altísimo entrenamiento, pero que la inmersión directa en el narcotráfico les disminuyó la capacidad terrorista que siempre han tenido, en colectivo, en conjunto, porque individualmente son los delincuentes de la peor laya. Entonces, en esa operación se capturaron a Dubier y al Pingüino, que eran otros dos con bastante prontuario. Se les decomisaron armas eh, de alta calidad y calibre, documentos, municiones, radios, computadores, y se les encontraron los talonarios con los cuales cobraban y expedían los documentos, para que quien pasara por ahí de la cuadrilla supiera que la persona ya había pagado, o sea, como si fueran unos recaudadores de impuestos legales, y tenían también planes para seguir delinquiendo y contactos muy importantes en el Caquetá. El problema es la presencia o la relación que tienen con el señor Petro, que nunca es clara, y uno no sabe en qué momento este delincuente, como lo decíamos ahora, eh, tuviera más contactos o en qué negocios estuviera con los delegados de paz. En el combate resultó herido un soldado. Afortunadamente no fueron graves las heridas, pero quedó herido nuestro soldado tratando de capturar a uno de los delincuentes más peligrosos, eh, que como lo vemos allí, eh, tenía todo un arsenal, un prontuario y unas intenciones malévolas contra los habitantes del Caquetá. ¿Qué consecuencias inmediatas habrá para las FARC y para el Estado colombiano con la eliminación en combate de alias del Indio en el departamento del Caquetá? Pues mi coronel, consecuencias inmediatas, eh, muchas en el ámbito local, porque pues tener a un bandido de esa misma calidad que siga controlando todos los ingresos, como primero lo hacían el tal Muelas, que está preso, y luego este que cayó en combate, el tal Indio, pues les trae ciertas limitaciones. Y una de las limitaciones es que por actividades de inteligencia fueron capturados 4 bandidos más, también exintegrantes de esa cuadrilla Teófilo Forero, que estaban dedicados eh, al, a las extorsiones y al
narcotráfico y, y a otros delitos en la zona. Y esto gracias a los documentos que se le contaron al tal indio. Pero las consecuencias también para la población son de alto riesgo debido a que entran en ojeriza todas las personas que ellos sospechan que pudieron ayudarles o que pudieron ayudar a las fuerzas militares a localizarlos y delatarlos. Como hemos venido insistiendo al mirar esta foto de los 4 delincuentes capturados, los fusiles que usan no son fusiles tampoco comunes y corrientes, igual que los anteriores son fusiles de altísima precisión, de los que utilizan comandos o fuerzas especiales. Aquí los vemos, fusiles con miras telescópicas y otros elementos que ya indican que estos bandidos tenían hasta casas alquiladas en un barrio de Florencia con el fin de moverse, que tenían actividades eh, delictivas organizadas en la vereda La Holanda y el corregimiento de Santo Domingo en total, que es una zona rural del municipio de Florencia, que es la capital, que se mueve hacia Belén de los Andaquíes al sur o hacia el norte por la cordillera para salir al Huila. Eh, en esa vivienda pues fueron capturados los 4 bandidos con las armas y con otros planes y pues trae tranquilidad obviamente a quienes estaban pagando las extorsiones porque por lo menos hasta que se reorganice el grupo pues no los van a buscar tan rápido para que paguen las extorsiones. Pero repetimos, el problema o el riesgo para los habitantes de la zona es que entren en ojeriza contra quienes suponen que los delataron. Y la otra persona que está en grave riesgo allí es el gobernador del Caquetá, que ha sido un hombre de mucho carácter, que se ha ido solo hasta esos municipios y les ha cantado la tabla y que a menudo pide públicamente la presencia del Estado, le exige a Petro en diferentes foros y medios de comunicación que cumpla con lo que la Constitución le manda, que fortalezca a las fuerzas militares y que apoye a los campesinos del Caquetá. Entonces la situación es difícil allá, no tiene una solución tan pronta, porque como hemos visto al sur del departamento, estos bandidos siguen en guerra con la cuadrilla que llaman los comandos de frontera, con la Carolina Ramírez, porque estos de la Teófilo Forero son de la Carolina Ramírez y los comandos, perdón, los de la Carolina Ramírez son de Iván Mordisco y los de la Teófilo Forero son de la Segunda Marquetalia, que también tiene dentro de sus estructuras a los comandos de frontera en el Putumayo y son los que han causado todas esas mortandades. Quiere decir en síntesis que para la población del Caquetá en general el problema sigue siendo igual o peor a, a, a lo que había cuando se produjo la supuesta desmovilización y el señor Santos nos mintió con el cuento de que la paz, que la guerra en Colombia se había acabado y que ahora sí había paz y que en el Caquetá ya no estaba Fabián Ramírez delinquiendo. Pues puede que no estuviera Fabián Ramírez delinquiendo directamente, pero sus súbditos siguen allá en las mismas y la cuadrilla Teófilo Forero sigue vivita y coleando, causando terror a los caqueteños. Mi coronel, ¿y qué ocurría entre tanto ese mismo día de la operación con el ELN en Arauca? Bueno, antes de contestarle eso, nos faltó mostrar, miren ustedes la calidad de armas que cargan esos bandidos. Ahí vemos unos fusiles que son de altísima precisión, unos fusiles que son muy nuevos en el ámbito de la guerra, de los que utilizan en Israel y en Ucrania, en otras partes donde hay conflictos, y hasta un lanzacohetes, un, un true fly de guerra, como le dicen, de una calidad diferente al que inclusive tienen las fuerzas militares en el área. Y ese mismo día, en el departamento de Arauca, se hizo una operación interesantísima en la cual se capturó a uno de los bandidos jefes
de las estructuras rurales de el ELN. Fue un golpe importante porque el ELN hasta hacía poco había estado negociando con el desgobierno del señor Petro y acababa de cometer la masacre en el Catatumbo, para la cual transportaron una gran cantidad de las estructuras que tienen en Arauca con la complicidad de la narcodictadura venezolana, que hasta les prestó vehículos oficiales para transportarse desde Arauca hasta el norte de Santander por territorio venezolano para que ejecutaran la masacre. En la búsqueda de estos bandidos en Arauca fue eliminado uno de los cabecillas de este grupo y fue otro éxito simultáneo de las fuerzas militares de Colombia. Eh, el señor Petro le bajó el perfil porque no le conviene a él que ni en Venezuela le llamen la atención por matar a sus socios, ni en Colombia se le vaya a afectar su cuento de la paz total. Pero son las contradicciones y las realidades de una guerra en la que las tropas tienen una cantidad de mordazas y de dificultades y sin embargo siguen cumpliendo con su misión institucional. Mi coronel, ¿cómo informaron los medios de comunicación una nueva exitosa operación contra la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC en el Caquetá? Pues a lo que más le dieron despliegue fue a esto, la desarticulación de la célula de la columna Teófilo Forero, porque fueron cuatro que cayeron, el Indio 5, el Muela 6 y otras capturas que ha habido a lo largo de los últimos 3, 4 años. Sin embargo, hay la duda de que esto se detenga porque se dice que al mes estaban recaudando en promedio, según los documentos que les incautaron, 2.000 a 3.000 millones de pesos, y una guerrilla que tenga 2.000 a 3.000 millones de pesos solo por extorsión, sin contar el narcotráfico y los cobros de secuestros, eh, pues tiene finanzas bollantes y tiene la capacidad de seguirse armando y destruyendo a la ciudadanía. También nos queda aquí claro que el cuento de las armas que recogió la ONU siempre fue un cuento, porque se nota que los bandidos de la Teófilo Forero siguen con las mismas armas especiales y el mismo tipo de armas que utilizaban antes de la supuesta desmovilización. O sea que ese cuento que nos dice la ONU de las armas que destruyeron, siempre quedará la duda de qué fue lo que recogieron y cuál fue el acto de complicidad que hizo la ONU con los bandidos. O sea que siempre habrá una cantidad de dudas, pero las preocupaciones porque esta cuadrilla no se ha desmovilizado y que vayan a la cárcel no es ninguna garantía, porque ya conocemos la descomposición interna del sistema carcelario y la debilidad de carácter del señor Petro frente a los bandidos para tomar decisiones de fondo. Y nada de raro que en breve sean cuatro negociadores de paz y de pronto hasta con puesto oficial en algún ministerio. Mi coronel, con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de los desalmados criminales marxistas leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista a partir de la década de 1960.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional 1958-1974, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? Cuando los elementos tangibles e intangibles de los procesos políticos se repiten con el paso del tiempo, es imposible que se logren resultados diferentes. Una revisión a lo sucedido en los años relacionados con la violencia tripartidista de la primera parte de la década de 1960, cómo se manejó con politiquería la desarticulación de las bandas criminales, en contraste con las operaciones militares que siempre estuvieron combatiéndolas y que fueron virando del tripartidismo al comunismo armado, al secuestro, a la extorsión y el narcotráfico, y trajeron como consecuencia la violencia comunista de 6 décadas. Y hoy que se supondría que con el pacto FARC-Santos, esa violencia comunista iniciaba un tránsito hacia su final, queda contrariamente demostrado que mientras persistan los mismos esquemas, los mismos errores y la misma clase política descompuesta y corrupta, utilizando para su beneficio el drama y la sangre de los colombianos. Y mientras los bandidos jueguen a la misma farsa de firmar pactos, de cambiarse de nombre, de cambiar de brazalete y de utilizar el engaño, sería como iluso pensar que el pacto de FARC Santos le traería el camino a la solución, y mucho menos pensar que lo que pretende el señor Petro con su paz total se logrará de la noche a la mañana, cuando él, a todas luces, hace parte del problema y no de la solución. Síntesis: no hay posibilidad de que eso se concrete, nada positivo. Entonces, escuchemos el comentario al respecto en el día de hoy. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Se titula El tenebroso recuento histórico. El municipio de Belén de los Andaquíes, en el departamento del Caquetá, es uno de los más antiguos en dicha región, apreciado por la fertilidad de sus tierras que forman parte del piedemonte oriental de la cordillera oriental. Esta región ha sido apetecida por los grupos terroristas debido a su posición estratégica, que no solo da acceso al cruce de la cordillera por el paso hacia el Valle del Magdalena y en dirección al sur del Huila, sino también a la innumerable cantidad de ríos caudalosos navegables que corren hacia el oriente para salir hacia el Brasil, en donde se utilizan innumerable cantidad de botes impulsados por motores fuera de borda, suministrados por los comerciantes vivanderos, quienes han hecho cuantiosas fortunas vendiendo esta tecnología moderna a los grupos terroristas. Asunto que a los comerciantes no les interesa, pues ellos solo buscan aprovechar la abundancia de dólares y satisfacer su insaciable deseo de dinero proveniente del narcotráfico, ignorando el gran daño que con ello hacen al resto de la nación. Por esa razón era previsible que después de que el pacto FARC-Santos, que ya sabíamos que sería incumplido por parte de este grupo terrorista, lo más seguro era que los terroristas continuaran en esa región, pues la cantidad de áreas despejadas de las selvas para el cultivo de la cocaína son incontables y perfectamente visibles desde mediados de la década de 1970, cuando el suscrito comenzaba a volar por esa región. Trabajo que indudablemente no sería abandonado por los narcoterroristas de las FARC,
Fenómeno que no se tuvo en cuenta, que no tuvo en cuenta la comisión negociadora del presidente Juan Manuel Santos en los diálogos de La Habana. La baja del cabecilla alias el Indio del grupo terrorista autodeterminado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ha sido un alivio para los esforzados colonizadores, ya que desde hace muchos años han sido extorsionados por parte del bandolerismo, quien les ha usurpado el producto de sus muy pesados trabajos, y desafortunadamente muy ignorados por el gobierno central y local, pues la región todavía sufre de mucha necesidad de vías de comunicación, educación y sobre todo salud. A esa falta de presencia del gobierno se le ha agregado el despiadado terrorismo. Las gentes han tenido que vivir entre la legalidad y la ilegalidad, ya que esta última los ha mantenido atemorizados y sometidos por la fuerza de las armas, incluido otros de los grupos terroristas que han afectado a la región, como fue el M-19, cuando intentó cambiar su política de guerrilla urbana para volverse a la práctica de la subversión rural, ya que en las ciudades no había logrado desarrollarse por la fuerte oposición de nuestras heroicas Fuerzas Armadas. Y allí protagonizó varios hechos terroristas, tales como el secuestro de una aeronave con armas que debió acuatizar en el río Orteguaza, la masacre de varios soldados y un suboficial, además del intento de la toma de la ciudad de Florencia, capital del departamento, entre muchas otras acciones criminales. La guerra en la región contra el narcoterrorismo llegó a su máxima expresión durante la década de 1990, cuando las unidades militares debieron emplearse a fondo para combatir el flagelo. Unidades dentro de las cuales se cuentan las tropas del ejército acantonadas en el norte de Puerto Asís, la base naval del Putumayo, que ya es de bastante antigüedad, igualmente que la base aérea de Tres Esquinas, además de la Brigada 12 de Florencia. Heroicas tropas que se han empeñado a fondo en mantener la legalidad y hasta en cierta forma teniendo que suplantar a las autoridades políticas, debido a su incompetencia e incapacidad para ejercer la autoridad civil. Por esa razón, en el día de hoy, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación recuerda este episodio que continúa demostrando la fidelidad de las Fuerzas Armadas de Colombia con el pueblo colombiano, uniendo los hechos del pasado que fueron insuficientemente plasmados en el informe de la verdad del jesuita Francisco de Rus, con los sucesos del presente, como el del día de hoy, de tal forma que sea una narrativa más completa y continua, y el informe de la verdad es mucho más largo del presentado por el jesuita y su grupo de socialistas simpatizantes de estos criminales grupos insurgentes, porque el terrorismo no ha terminado y parece no tener fin por la deficiencia de un buen gobierno en nuestra sufrida historia nacional. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Todo lo interesante que usted mencionó en su comentario acerca del drama de los habitantes del Caquetá y en particular de Belén de los Andaquíes, eh, quiero resaltarle lo que usted comenta al final del cura de Rux. Este cura, con su grupo de investigadores que consumieron una enorme cantidad de recursos nacionales con el cuento de que estaban construyendo la verdad, ya tenían conocimiento, porque esto venía cogiendo más fuerza después del pacto Farsantos, cuando comenzaron ellos a escribir sus supuestas verdades, y no lo mencionaron para nada en el informe. Al contrario, dan a entender al final del informe que ya todo es paz total y que lo que hay es que implementar, como dicen ellos, el acuerdo, porque todo se resolvió. Y dejan eso sí la duda que si no se implementa el acuerdo, que es el cuento que han tenido las FARC y el mismo Petro, para mentirle al país, entonces podrá haber más violencia. Como quien dice, estaban justificando a conciencia, a ciencia y conciencia, lo que iba a pasar con estos bandidos en el Caquetá que siguen causándole daños a la comunidad. Esta noche no habrá actividad académica debido al partido de fútbol que se cruza eh, al mismo, en la misma hora, pero mañana tendremos nuevamente actividades normales con nuestros programas habituales de la Fundación
excelencia, liderazgo y transformación. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y que gane Colombia esta noche.